Habiendo introducido los aspectos más relevantes del álgebra tensorial, nos queda ahora por desarrollar el cálculo tensorial. En estas clases haremos un rápido repaso de las derivadas y luego nos concentraremos en la representación del operador nabla, el gradiente y la divergencia en la notación tensorial. Comencemos con las derivadas. Vamos a trabajar con campos. Tendremos campos escalares, campos vectoriales y campos tensoriales. Estos campos dependen de la posición y del tiempo. Los podemos escribir, en el caso de los campos vectoriales o tensoriales, en la notación simbólica o en la notación tensorial, donde solamente escribimos las componentes de los vectores o las componentes de los tensores. Nos interesarán a veces dos casos particulares. Cuando tenemos campos uniformes, estos no dependen de la posición y los campos estacionarios no dependen del tiempo. Llamamos derivada local a la derivada parcial con respecto al tiempo. Tendremos entonces para un escalar o un vector o un tensor la derivada parcial con respecto del tiempo que implica posición constante. En la notación tensorial indicamos la derivada con respecto al tiempo con una coma t como subíndice. Entonces tendremos en el caso del escalar ρ subíndice coma t. En el caso de un vector, como en notación tensorial, el vector se denota con su componente genérica b sub i, entonces tendremos b subíndice i, t. Y en el caso de un tensor, como su componente se indica con los subíndices ij, tendremos entonces t, ij, t. Ahora consideremos la función ρ, una función escalar. Las derivadas con respecto a las coordenadas serán la derivada con respecto a x1, a x2, x3 constante, la derivada con respecto a x2, la derivada con respecto a x3. Estas tres derivadas indican la pendiente del campo en las direcciones a los tres ejes coordenados. La derivada de la función es un vector que representamos por una matriz columna dado por lo que llamamos el gradiente de la función. Entonces el gradiente de la función será el vector constituido por estas tres derivadas con su respectivo componente de la base. Este vector tiene la dirección del máximo crecimiento de la función. Con frecuencia vamos a estar interesados en la variación de la función en una dirección particular. Esta dirección estará dada por un vector, en este caso hemos usado a. Entonces, la variación de la función en la dirección del vector a estará dada por la proyección del gradiente de la función en la dirección de a, es decir, el producto escalar del gradiente de ρ escalar a. Acá está desarrollado este producto escalar, da como resultado un escalar. En la notación simbólica, como lo hemos escrito hasta arriba, tenemos el gradiente de ρ escalar a. En la notación tensorial, en el cual está explicitada la derivada, tendremos la derivada de ρ con respecto a las coordenadas x, y multiplicada por AI. Acá está aplicado el convenio de suma. En la notación tensorial tendremos entonces que el gradiente de ρ estará dado por ρ, i multiplicado por AI. Como acá no tenemos ningún índice libre, lo mismo acá, esto es un escalar. Cuando se trata de una función valuada vectorialmente como f, la matriz de derivadas estará dada por una
transformación lineal, llamada también la matriz jacobiana, explicitada acá. Entonces, la matriz de derivadas estará compuesta por, en la primera fila, las derivadas de la componente 1 de la función, derivada respectivamente contra de x1, x2, x3. Entonces, en nuestra notación, nosotros tenemos que las filas están dadas por el índice de la función, mientras que las columnas están dadas por la derivada con respecto a cada una de las coordenadas. La derivada direccional de la función f será entonces el producto escalar de la matriz de derivadas por el vector que establece la dirección. Veremos enseguida que esta cantidad, que ahora le hemos dicho que es una transformación lineal, en muchos casos la vamos a confundir o vamos a decir que opera como si fuera un tensor. Más adelante veremos cuál es la diferencia cuando decimos que es una transformación lineal, que es un concepto más general, o que es un tensor. Ahora, consideremos una función f de y y de t, y a su vez y estará dado por la función g de x y t. Podemos hacer la composición de ambas funciones, la función de función f compuesto con g de x de t. La derivada total de f será la derivada parcial de f con respecto a su propia variable multiplicada por la derivada parcial de la función g con respecto al tiempo, más la derivada de la función con respecto al tiempo. Ahora bien, si la función es una función valuada vectorialmente, entonces tendremos que en componentes será la derivada total de la componente y, la componente genérica fi con respecto al tiempo, será la derivada parcial de fi con respecto a xj multiplicada por la derivada parcial de g componente j con respecto al tiempo, más la derivada parcial de f sub i con respecto al tiempo. En la notación que acabamos de introducir, tendremos entonces que, si ya lo escribimos en forma vectorial, tendremos que esta cantidad, que como vemos tiene dos índices acá, será el gradiente de un tensor f. Y esto estará multiplicado escalarmente, como está indicado por la contracción, por la derivada parcial del vector g con respecto al tiempo, más la derivada de la función f con respecto al tiempo. En este caso, tenemos que este término de la derivada total, como llamamos a df de t, es la derivada direccional. Está dada por el gradiente de f multiplicado por la dirección que está estableciendo la derivada de g. Nosotros ya vimos las distintas clases de derivadas que usamos normalmente, ¿no es cierto? Y en particular vimos la derivada material. Cuando f es una función espacial, es decir, sus coordenadas, y en este caso dependen de la configuración actual, y g es el movimiento, entonces esta expresión, que es una derivada total, se convierte en la derivada material, por el hecho de que f es un campo espacial, con sentido físico, y la derivada de g con respecto al tiempo es la velocidad, también con sentido físico. Habíamos dicho que en la segunda parte de esta clase íbamos a hablar del operador nabla, el gradiente y la divergencia en notación tensorial. Empecemos con el operador nabla. Se puede generalizar el uso del símbolo nabla de la siguiente manera. Nabla
y entre paréntesis el símbolo, el punto implica, pongamos acá lo que corresponde. Y para indicar la forma simbólica completa de la operación, escribimos la deriva parcial con respecto a xk multiplicada con este símbolo que voy a explicar enseguida por ek. En vez de este símbolo podría usar el símbolo de producto tensorial, pero en cualquier caso, cualquiera de ellos debe aplicarse de acuerdo a lo que pongamos dentro del paréntesis. Entonces, el símbolo, este símbolo o el producto o veces tiene el significado acorde a lo que tengamos, a la cantidad con la que estemos trabajando. Si tenemos un escalar, este símbolo directamente desaparece. Y si tenemos un vector, el símbolo que corresponde es el de producto tensorial. Veremos con más detalle enseguida. Entonces, el gradiente de un escalar será la deriva parcial de ese escalar con respecto a xy multiplicado por ei. Esto implica una suma, una sumatoria. Entonces, en notación completa tendremos la derivada de ρ con respecto a i multiplicada por ei. La contracción que está expresada acá por el índice doble o acá igualmente por el índice doble, indica que como no hay ningún índice libre aquí, esto es un escalar. En forma tensorial, el gradiente se representa simplemente por la componente de esta cantidad. Entonces sería ρ, i. La aplicación de Nabla para producir un gradiente siempre implica elevar el grado de tensorialidad. Tenemos acá ρ es un escalar y el gradiente es un vector. Ahora veamos qué pasa cuando aplicamos el operador a un vector. Entonces habíamos dicho que en ese caso tenemos que colocar acá el vector en notación completa. Ahora operamos como ya aprendimos a operar en el álgebra de tensores. Separamos la parte escalar de la parte vectorial, dejando explicitada las operaciones vectoriales. Entonces tendremos la parte escalar, son las derivadas de bi con respecto de xj. Estas se explicitan, como ya dijimos, poniendo como subíndices i, j. De manera que vemos que el gradiente de b es una cantidad del tipo de las que hemos llamado tensores. Veremos más adelante por qué digo del tipo, y a los efectos de los cálculos los vamos a trabajar como si fueran tensores. Uno puede aplicar el operador gradiente para calcular el gradiente de un tensor, sea el tensor S de componentes S y J y versores de la base I por EJ. Entonces la aplicación de el operador gradiente, entonces colocamos el tensor acá, separamos la parte escalar. La parte escalar nos va a quedar SIJ, K, y ahora vamos a tener que la parte vectorial nos da que tenemos el producto de EI por EJ, donde la multiplicación es el producto tensorial, por el producto tensorial de EK. Esto nos está indicando de que el resultado, el gradiente del tensor, es un tensor de tercer orden. Resumiendo, diremos entonces que en notación simbólica tendremos gradiente del vector igual a bi, j por los versores de su base. Esto sería en notación simbólica completa, esto o mixta hemos llamado, esto en notación simbólica, y en notación tensorial o indicial solamente nos quedamos con los componentes escalares de la matriz de definición del gradiente del vector. Hablemos ahora del operador divergencia. El operador divergencia se define como Nabla, producto escalar
por la cantidad por la cual vayamos a multiplicar. Entonces tendremos la derivada parcial de la cantidad que vayamos a derivar con respecto a las coordenadas, multiplicada escalarmente por los versores de la base. Acá tenemos una contracción, de manera que esto está indicando una suma. Entonces, aplicado a un vector u, dado por ui e i, se tiene que la divergencia de u será igual a la derivada parcial de ui e i con respecto a dxj multiplicado escalarmente por ej. Entonces, operando como hemos aprendido a operar en el álgebra de tensores, separamos la parte escalar, entonces tendremos ui, j, y la parte vectorial ei escalar j. Ahora, ei escalar j es delta de ij, de manera que aplicando el índice de Kronecker a j nos quedará ui, i. La contracción en i me dice que tengo una suma, pero además, como no hay índice libre, me dice que la divergencia de u es un escalar. O sea que el operador divergencia hace es disminuir el índice de tensorialidad con respecto al índice que tenía a la cantidad a la cual se aplicó el operador. Para el caso de un tensor, tenemos que la divergencia de un tensor será la derivada parcial del tensor con respecto a los componentes xk multiplicada escalarmente por ek. Separamos los escalares, entonces tendremos tij, k por ei por ej, producto tensorial, ei por ej, aplicado a ek. El producto escalar con respecto a un tensor es lo mismo que la aplicación con respecto a un tensor. Entonces tendremos que, operando esto, será ej por ek, que es delta de jk en la dirección de ei. Y operando el delta de Kronecker con j, tendremos que u subíndice i, jj ei. Acá tenemos un solo índice libre, o sea que la divergencia de un tensor es un vector. La divergencia de un vector se puede calcular como la traza del gradiente de ese mismo vector. Esta cantidad es una cantidad importante para nosotros porque si el vector fuera la velocidad, el gradiente de velocidad y en particular su parte simétrica corresponde al tensor tasa temporal de deformación. Como dijimos, la traza del gradiente del vector se puede calcular como el doble producto escalar del gradiente del vector por el tensor identidad. Eso nos va a dar la divergencia de la velocidad. Entonces, expresada en notación tensorial, nos quedará la derivada parcial de la componente bi con respecto a la derivada parcial de las coordenadas xy. En la notación tensorial compacta será bi, i. Esto se puede demostrar fácilmente aplicando nuestras reglas de cálculo. Entonces tenemos que la traza del gradiente de b es igual al doble producto escalar del gradiente de b por el tensor i. Escribimos ambos en la notación completa. Entonces tendremos bi, j por los versores de su base, doble producto escalar, delta de pq por los versores de su base. Separamos la parte escalar, nos va a quedar bi, j multiplicada por delta de pq, y la parte vectorial o tensorial nos quedará afectada por el operador doble producto escalar. Si operamos con esto, nos dará que el doble producto escalar nos resulta igual a
EJ, producto escalar por EP, de lo cual resulta delta de JP, y EI, producto escalar de EQ, con lo cual resulta delta de IQ. Si aplicamos delta de JP a BIJ, entonces nos quedará, reemplazaremos J por P y aplicamos delta de Q nuevamente a B y P, que es lo que quedó, nos quedará delta de QP. Luego aplicamos delta de PQ a P o a Q y entonces tendremos BP, P, lo mismo que teníamos acá arriba. Podemos calcular también la divergencia de un tensor. Entonces tendremos que la divergencia de S será la derivada parcial de SIJ e IEJ con respecto a las coordenadas XK multiplicadas escalarmente por EK. Efectuando las operaciones nos quedará que la divergencia de ese tensor será ahora un vector SIK, K e I. La divergencia de un producto tensorial se puede obtener de la misma manera. Entonces ahora tendremos la derivada parcial de UI BJ, EI por EJ, con respecto a las coordenadas XK multiplicadas escalarmente por EK. Haciendo las operaciones como siempre, separando la parte escalar, dejando expresada la parte vectorial. Operando la parte vectorial nos va a quedar EJ por EK, nos va a quedar delta de JK en la dirección del primero, EI, aplicando delta de JK a J, por ejemplo, nos va a quedar UI BK de K. Entonces eso lo escribimos como UI BK todo derivado K en la dirección EI. Antes de dejar esta parte, veamos algunos ejemplos de cálculo tensorial. Apliquemos las definiciones que estamos aprendiendo para hacer algunos cálculos. Por ejemplo, podríamos probar que la divergencia de el tensor U producto tensorial por B es igual al gradiente de U aplicado a B más U por la divergencia de B. Si tomamos el lado izquierdo de la ecuación y lo escribimos en la notación simbólica completa, tendremos que UI, BJ e IEK, esto está, aplicando la definición de la divergencia, esto debe derivarse con respecto a K multiplicado por EK. Separamos la parte escalar, entonces tendremos U sub I, BJ, todo derivado con respecto a las coordenadas en la dirección K. Y acá tenemos ahora la parte vectorial. Operando con la parte vectorial nos quedará que EJ escalar EK es igual a delta de JK e I. Ahora, antes de proseguir, conviene distribuir la derivada con respecto a K. Entonces tendremos que, como esto es un producto, tendremos que UI derivado con respecto a K por BJ, y hemos aplicado el delta de JK, digamos que afecta a ambos sumandos del JK, más UI por la derivada del segundo, que será UI por BJ, K, nuevamente hasta acá está aplicado el delta de JK. Ahora, operando los índices, los delta de Kronecker, tendremos que podemos cambiar el índice J por K, y entonces tendremos UI, K, BK, más acá podemos cambiar el índice K por J, entonces tendremos que UI, BJ, J. El último paso es identificar a qué corresponden cada una de estas cantidades. Entonces, UI, K corresponde al gradiente de un vector. Entonces, tenemos gradiente de U. Y BK es simplemente el vector, componente del vector B. Ahora, eso está multiplicado por K. O sea que
Acá podemos escribir gradiente de U multiplicado escalarmente por B o gradiente de U aplicado a B, indistintamente. Por otro lado, acá tenemos UI, es el componente del vector U, entonces lo podemos escribir, y BJ, J es la divergencia de B, la podemos escribir. Ahora, esto que acabamos de hacer con todo detalle, utilizando la notación completa, lo podemos hacer mucho más rápido utilizando simplemente la notación tensorial o indicial. Entonces, para ello, lo único que hacemos es, de entrada, operamos con los componentes de los vectores. Entonces, la divergencia del producto tensorial de U por B será UI BJ, que son los elementos del tensor U tensorial B, operados por la divergencia, entonces tendremos que derivarlos con respecto a J. Y acá es importante notar, y para eso tenemos que revisar las definiciones que hicimos antes, que el índice J, cuando estamos hablando de la divergencia, el último índice debe coincidir con el índice con el cual estamos derivando. Entonces, la contracción debe ser aquí. Ahora, una vez que hemos escrito esto, directamente podemos aplicar las reglas de la derivación de un producto. Lo hagamos por parte. La derivada del primero, que es UI, digamos con respecto a XJ, por el segundo sin derivar, será UI, J, BJ, más el primero, UI, por la derivada del segundo, BJ, J. Ahora lo que nos queda por hacer es identificar a qué corresponde cada uno de estos términos. UI, J es el gradiente de U. BJ es el vector B. Acá están contraídos, de manera que esto implica que el gradiente de U está multiplicado escalarmente por B o aplicado a B. Cualquiera de las dos formas es válida. Por otro lado, tenemos que UI corresponde al vector U y BJJ corresponde a la divergencia de B. Entonces, de esta manera, de una forma mucho más rápida, uno puede comprobar cualquier relación vectorial sin necesidad de recurrir a tablas o a la memoria. Existen una gran cantidad de relaciones tensoriales que nos van a ir siendo útiles en un momento o en otro en el desarrollo de nuestra teoría. Acá hemos escrito algunas de ellas y nuevamente lo interesante y potente de la notación tensorial es que no hace falta acordarse de estas relaciones, sino que cada vez que aparece alguna de ellas, uno directamente puede, mediante el cálculo tensorial, puede modificarla para escribirla de alguna forma más conveniente, como indicaría la tabla. Hagamos algún ejercicio más para mostrar esto. Entonces, en el caso de la primera relación mostrada en la tabla, tendremos que el gradiente de un escalar multiplicado por un vector. Entonces, eso es igual a el escalar multiplicado por el gradiente de B más el producto tensorial de B por el gradiente de A. Veamos que esto efectivamente es así. Entonces, para trabajar lo que hacemos es pasamos a notación tensorial, teniendo cuidado de aplicar bien las definiciones. Entonces, si tenemos un gradiente, tendremos que para la cantidad AB escribiremos ABI sin ninguna dificultad, pero teniendo en cuenta de que se trata de un gradiente, tenemos que derivar con respecto a otra variable XJ. Entonces tenemos ABI, J. Ahora podemos operar esto. Esto se trata de un producto, el producto de un escalar por un vector, pero uno puede aplicar la derivada a la derivada de un producto. Entonces tendremos, haciendo paso por paso, la derivada del primero será A, J por BI más el primero por la derivada del segundo, BI, J. Ahora tenemos que reinterpretar los resultados.
tendremos A por el gradiente del vector B y J. Entonces, en la segunda parte tendremos BI multiplicado por A, J, es decir, BI multiplicado tensorialmente por el gradiente de A. Tenemos B por el gradiente de A. Si eventualmente esto nos genera alguna duda, uno puede hacer las operaciones en forma completa. Entonces, en este caso tendremos que A, BI e I, J, porque digamos, el índice debe ser distinto porque tenemos la operación gradiente multiplicado por EJ. Hacemos la separación de escalares, entonces queda AI, BI, J por EI por EJ. Ahora aplicamos la regla de derivación de un producto. Entonces tendremos la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo, todo ello multiplicado por los tensores de la base. Ahora, notamos que acá tenemos BI A, J, o sea, dos índices distintos. Entonces, si a esos los multiplicamos por los versores de la base, tendremos BI e I, producto tensorial de AJ e J. Entonces tenemos el producto tensorial del vector I con el gradiente de A. Teniendo en cuenta el segundo término, acá tenemos BI, J. Esto ya me está indicando las componentes de un gradiente de vector. Aplicado a los versores de la base tendremos A por BI, J por los tensores de la base. Es decir, el escalar A multiplicado por el gradiente de B. Entonces, como hemos dicho acá arriba, lo mismo lo escribimos en la notación simbólica. El vector B multiplicado tensorialmente por el gradiente de A más el escalar A multiplicado por el tensor gradiente de B. En las próximas clases vamos a volver a los temas físicos y vamos a estudiar las tasas temporales de deformación.